Hola, hola, buenas, buenas. Aquí estamos de nuevo con un nuevo argumento y un nuevo mensaje que queremos traer en esta hora. Pastor Gustavo, gusto saludarte una vez más. El gusto es mío, Gary. Una bendición estar aquí nuevamente con vos y con todos los que nos ven, nos escuchan. Y sí, hoy tenemos un argumento muy especial, muy bueno, de los que hemos venido hablando. Yo creo que es un argumento que toca sensibilidades. Se va a poner bueno esto, así que los invitamos a quedarse hasta el final. Una vez más aquí en su programa Verdad Radical, transmitiendo desde los estudios principales del Instituto de la Música Drum School. Así que si también necesita servicios de formación musical, cursos de canto, guitarra, piano, batería, cajón, ukelele, en fin, formación ministerial también y programas especiales para ministros de alabanza. Así que contáctenos. Y Verdad Radical, aquí sirviéndoles a cada uno de ustedes y al Señor. Temazo de la noche. Totalmente, totalmente. Y es que los invitamos a poner mucha atención porque aquí hay bastante que podemos aprender juntos. Y con mucho cariño hemos preparado este tema. Argumento a favor de Dios. Argumento a favor de Dios. Punto a favor. Sí. A partir del problema del mal. Del mal, qué interesante tema. Vamos a hablar de esto porque mucha gente en algún momento, y uno de los argumentos que también dan mucha vuelta por ahí en la calle. Bueno, si existe Dios, ¿cómo es que entonces permite el mal? Si hay un Dios de amor, bueno, entonces ¿qué? ¿Cómo es que si tanto amor tiene, por qué permite que la gente tenga hambre? Que el niño tenga hambre, que la gente esté en condiciones de maldad, de que el mundo tenga tanta maldad. Estos argumentos dan muchas vueltas por ahí, así que hoy los vamos a hablar, los vamos a explicar un poco. Sí, vamos a tocar esto que es realmente bastante sensible. El mal es una realidad innegable en la experiencia humana, ¿verdad? Todos podemos afirmar que hemos experimentado la maldad de primera mano. Y es que qué interesante, de una vez entramos en materia. Todos hemos experimentado el mal. Todos hemos hecho mal y nos han hecho mal. Ahí estamos. Sí. Todos hemos hecho mal. Todos algo malo hemos hecho. No. Mira, no, yo soy una buena persona. Sí, pero has hecho mal. Todos hemos transgredido al menos los 10 mandamientos. Claro. Bíblicos. ¿Cuáles tenemos ahí? Hemos mentido. Ahí estamos. Hemos robado algo por más pequeño que sea. Algo, aunque sea tiempo, hemos robado. Claro. Hemos maltratado a nuestro prójimo, hemos ofendido, hemos tomado el nombre del Señor en vano, etcétera. La lista es larga. Yo creo que no hay ninguno que pueda decir, bueno, yo nunca he hecho nada malo. Uh-huh. De alguna u otra manera hemos sido entonces víctimas y también hemos sido transgresores. Totalmente. Y eso a nivel personal, pero es que la maldad es palpable, la maldad es tan real, lo vemos en guerras. Bueno, y la maldad natural, las enfermedades, los desastres naturales, los actos de violencia. Día a día, los actos de violencia. Día a día, es cuestión de prender el tele, verle el noticiero y simplemente ver la maldad rampante en el mundo. Afectan nuestra experiencia como seres humanos y nos hacen levantar un grito al cielo preguntándonos ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la maldad? ¿Por qué? Le preguntamos a Dios, al cielo, ¿verdad? ¿Por qué, Dios, me pasa esto a mí? ¿Quién no se ha hecho esta pregunta? ¿Por qué yo, que voy a la iglesia y he perdido a un familiar de manera trágica? ¿Por qué yo, que sirvo a Dios y tengo esta enfermedad? ¿Por qué a mí, Dios? ¿Por qué? Es la gran pregunta y la gran interrogante que tenemos como seres humanos. ¿Por qué si yo soy una persona que trata de ser buen ser humano constante y más bien siempre la gente me paga con una moneda de mal, me roban, se abusan de mí, se aprovechan de mí? La gran pregunta que surge ante la evidente realidad del mal es ¿por qué Dios, siendo todopoderoso y bondadoso, permite el mal? Híjole, Gary. ¿Tiene usted una respuesta para esto? ¿Qué le parece? Madre Entramos mía. en materia. Totalmente, y es una pregunta muy brava, muy dura, ¿verdad? Pero a la hora de abordar esta pregunta es muy importante abordar la cuestión
con dos aspectos, dividir la cuestión en dos aspectos importantes. ¿Cuál sería el primero de ellos? Ok, el primero es entender el problema emocional que causa precisamente abordar este tema del mal, el problema emocional del mal, como se le llama. Y esto quiere decir que cuando sufrimos de primera mano, cuando vemos la maldad, simplemente no existen respuestas fáciles para esta realidad. Cuando usted, cuando yo, cuando un familiar experimenta algo malo en su vida, emocionalmente es muy difícil y complicado poder ver la bondad de Dios en medio de esa maldad. Por supuesto, es que digamos, si yo estoy en este momento viendo que tal vez recibo, ni quiera Dios, pero recibe uno una noticia en este momento de, por ejemplo, un diagnóstico médico fatal. Sí, eso es... O sea, mi día no se va a volver más alegre, más bonito, más lleno de... Esto es malo. Ese es el problema emocional, ¿no? Ahí Sí, viene la totalmente. afectación. Es complicado. En ese momento, esa noticia te golpea fuerte, golpea tu fe. Porque has venido teniendo fe en Dios en los momentos de bonanza, en los momentos en los que la plática pues sí alcanza, en los momentos en los que la salud está yendo bien, pero cuando esto no va bien, en esos momentos realmente es cuando nos hacemos la gran pregunta. Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde está? ¿Por qué permite el mal? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué estás permitiendo esto en mi vida? Y hay muchos ejemplos en la Biblia que también vos conoces, Gary. El caso de Job, por ejemplo. Totalmente. Que es el caso que, pues, muy trillado, todos de alguna manera, pues, siempre lo recordamos. Fue completamente, prácticamente llevado al suelo. Después de tenerlo prácticamente todo, no hay hombre como él. Sí, Podía estar en la absoluta bonanza. sí. Permítame tocarle. Bueno, pero vamos a ver. No lo mate. Sí. Y comienza toda una historia, ¿verdad? O el caso de cuando vemos en los Salmos. Allá a David muchas veces mirar hacia el cielo y decir, mira, pero ¿por qué? Si aquel es un impío y mira qué bien le va. Sí. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos preguntado de repente y hemos dicho, yo que soy una persona que diezmo, que ayudo, que trato de ser buena y más bien a mí me va mal, el otro de allá no le importa nada y más bien siempre prosperando, una casa mejor, un mejor carro, todo parece irle muy bien. Sí, qué triste. Y bueno, mencionabas a Job, perdió los hijos, perdió las posesiones y perdió la salud, perdió las tres cosas que más valoramos los seres humanos: la salud, las posesiones y la familia. Es por lo que luchamos y por lo que nos preocupamos, y Job pierde estas tres cosas rapidísimas, todas juntas, De un solo. de un golpe. Y sin embargo, ahí empieza el maravilloso libro de Job, donde a pesar de esto, Job no maldice a Dios, sino que más bien dice, bueno, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre del Señor bendito. Pero empieza el libro de Job en una disyuntiva constante, empieza él a hablar con sus amigos continuamente, y se puede ver a un Job golpeado totalmente por el mal, haciéndose preguntas como, Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué a mí si yo he hecho las cosas bien? ¿Por qué a mí si yo cada día oraba por mis hijos? ¿Por qué a mí si he tratado de andar en rectitud? Muéstrame en qué he fallado. Y esa es la gran interrogante que hace Job continuamente, y es un libro hermosísimo que recomendamos leer. No, totalmente. claro que sí, porque de hecho fortalece mucho la fe y también nos puede hacer incluso hasta sentir muchas veces identificados, porque dice allá en el primer capítulo, no había hombre como él, no había otro hombre tan justo. Sí. O sea, no estamos hablando de que le está sobreviniendo una terrible situación al maleante del barrio. Sí, al asesino, al malo. Y estas son las cosas que cuesta entenderlas. Se siente identificado de repente usted con estas situaciones. Vamos entonces a entrar un poco en el asunto. Y esto entonces apela al problema emocional.
Esto es el problema emocional. Emocionalmente, cuando usted y yo enfrentamos el mal, es un golpe directo a nuestra fe. Muchos, de hecho, cuando enfrentan un problema, dejan de asistir a la iglesia. Abandonan la fe, dejan la fe. He tenido la experiencia de ver personas que me empiezan a decir, bueno, yo creo que ya no creo en Dios porque me pasó esto, me pasó aquello. Y entonces el problema cuando enfrentamos el mal es que nos golpea directamente en nuestra emoción. Es un golpe terrible que no debe ser minimizado. Cuando vemos los niños sufriendo, cuando vemos niños con enfermedades, realmente uno se cuestiona, ¿dónde está Dios? Eso es normal, es natural del ser humano, y lo que nos muestra esto es que la maldad es real. No podemos minimizar, ignorar la maldad. Es muy real. Afecta a cada persona en todo el mundo. Afecta a nuestra existencia misma. Y nosotros mismos no nos podemos escapar de ella. Así es. Pero tenemos que también ver el otro asunto, que es el problema a nivel filosófico. Cuando abordamos el problema del mal a nivel filosófico, nos damos cuenta que aunque emocionalmente el mal representa un desafío muy grande en la creencia en un Dios bueno, de hecho es uno de los argumentos que más presentan las personas ateas, agnósticas, que ellos dicen, bueno, si Dios existe, ¿por qué el mal, no? Aunque emocionalmente el problema del mal representa un desafío enorme, filosóficamente hablando, Gary, la realidad del mal presenta una situación más distinta, curiosamente. De hecho, muchos filósofos a lo largo de la historia han hablado de que el mal, en lugar, ojo acá, de respaldar la no existencia de Dios, más bien el mal afirma y apoya la existencia de Dios. Vea qué cosa más curiosa. Claramente, porque es que todo el mundo se enfoca en la parte negativa, que por cierto es una práctica muy común en las personas. Sí. Nos enfocamos casi siempre en la parte negativa de la situación, vemos la parte mala, pero es que a cómo existe el mal, pues también es la contraparte de que pues por ende existe el bien. Ahí está el detalle. Ahí está el detalle, sí. Y es que esa es la parte donde entramos en un problema filosófico del mal. Sí. Y de entonces de poder decirnos o preguntarnos qué es el mal. ¿Qué es el mal? Esa es la grande pregunta, y a la hora de tratar de definir el mal, esto es importante. Cuando alguien le diga o le diga a usted, bueno, si Dios existe, ¿por qué existe el mal? Sería muy bueno, una buena práctica, devolver a esa persona la pregunta y decirle, dígame usted, ¿qué es el mal? ¿Qué es el mal? Defínalo. Porque a la hora de tratar de definir el mal, es inevitable a no apelar al bien. No se puede. No se puede. Como dijera el filósofo cristiano Boecio, estamos hablando del siglo V después de Cristo. Boecio, un gran filósofo, en su libro La consolación de la filosofía, dice, si Dios existe, ¿de dónde provienen los males? Por otra parte, ¿de dónde provienen los bienes si Dios no existe? Le damos vuelta entonces ahí vamos. Es lo que te estaba diciendo ahorita. Qué diferente sería si también nosotros aprendemos a ir viendo las cosas también no solo desde la perspectiva negativa, porque evidentemente pues siempre lo estamos viendo todo lo malo, pero y lo bueno también me habla de que existe un Dios bueno. Exacto. Porque si hay cosas buenas que te pueden pasar, y aún más, si hay cosas buenas que le suceden a alguien malo como yo, sí. Me habla todavía más de un Dios bueno y que tiene misericordia. Exacto. Es que es imposible ver o notar el mal sin que podamos ver y notar el bien. Ahí estamos. Ahí es donde estamos llegando a la conclusión. Y qué bonito es entonces cómo Boecio le da vuelta a esta afirmación que podríamos decirlo así, que pues una persona que solo se fija en la parte negativa es una persona que es pesimista. Eso, por cierto, como lo vuelvo a repetir, mala práctica, por cierto, nuestra, de la mayoría de las personas que tendemos a verlo de una manera muy pesimista. Y mira, es que este mundo solo va en pesimismo. Pero no logramos ver lo positivo y no logramos por ende entonces ver a Dios ahí. Exacto. Entonces, si Dios existe, ¿de dónde provienen los males?
Esa es una pregunta muy buena, ¿verdad? Y es aquí donde tenemos que entender, lo que vamos a hacer primero es abordar el problema filosófico del mal, para que nos ayude a dilucidar un poco el asunto, el problema en el que nos hemos metido con este tema, pero para luego terminar con el problema emocional del mal. Entonces, cuando alguien afirma que Dios no existe, o es improbable que exista debido a la existencia del mal, debemos preguntarle otra vez, ¿qué es el mal? Tráteme de definir qué es el mal en sus propias palabras. Entonces, habrán personas que respondan con ejemplos como, bueno, es que mal es robar, mentir, violar, etc. Sin embargo, al tratar de buscar una definición conceptual del mal, no que me dé ejemplos, no te pedí ejemplos del mal, te pedí que me definieras el mal como tal. Ajá. La persona que no cree en Dios se verá en una encrucijada de la que no podrá salir. ¿Cuál es? Porque es imposible definir el mal sin hacer alusión al bien. Y hay varios ejemplos de algunas definiciones que buscamos por ahí en internet, ¿no? Por ejemplo, el diccionario de la Real Academia Española dice sobre el mal lo contrario al bien, lo que se aparta de lo lícito y honesto. Mira cómo define el diccionario de la Real Academia Española. ¿Qué es entonces el mal? Lo contrario del bien. Bueno, parece redundante, pero nota que no pueden evitar hacer alusión al bien. Es que no se puede hablar de malo si no se habla de lo bueno. Exacto. Y Pero viceversa. en ausencia de Dios no existiría el bien y no existiría el mal, no existiría esta idea de que existe algo bueno, porque en ausencia de Dios seríamos solamente el producto de la evolución azarosa, seríamos solo animales evolucionados sin ningún tipo de comprensión moral. Si Dios no existiéramos, si Dios no existiera, fuéramos solamente animales evolucionados sin entendimiento de lo que es bueno y de lo que es malo. La moral no existiría. No, y por supuesto que ahí entraríamos ya pues en un problema filosófico acerca del tema de la moral, que también pues mucha gente, muchos filósofos ateos o muchas personas también que han estudiado la filosofía, les encanta entrar en el tema del debate moral, porque entonces vamos a decir, bueno, pero es que el asunto moral es de acuerdo al cristal con el que usted lo ve, en el entorno en el que usted lo vea, bajo las circunstancias que usted lo vea, y vamos a comenzar en toda la situación. Pero hay ciertos parámetros, y aquí ya nos metemos un poco en el tema de la filosofía. Hay ciertos parámetros universales de moral, que son irrevocables. Exacto. Y es interesante porque cuando una persona que es relativista moral dice, bueno, es que la moral no existe porque es relativa, realmente no se está percatando de que una y otra vez está más bien afirmando la moral objetiva. ¿A qué me refiero? Porque cuando una persona dice, bueno, es que en los países árabes... ¿Y por el contexto? Por el contexto, en los países árabes, por ejemplo, a la mujer se le trata de esta forma. O ven mal hacer tal cosa. Por ejemplo, que la mujer ande sin, yo creo que se llama la burka, no sé, me parece, lo que ellas utilizan para taparse. Allá eso es malo, pero aquí en Occidente eso no es malo. Entonces ves que la moral es relativa y por lo tanto no existe. Pero están cometiendo un grave error. Porque lo que están haciendo es precisamente tratar de relativizar la moral apelando a ejemplos culturales. Porque tanto allá como acá, por ejemplo, hay una conducta que es única, y es que la inmoralidad no es algo deseable. Por ejemplo. Eso, en ninguna cultura. En ninguna cultura. Llámese lo que es inmoral para usted y es inmoral, es inmoral. Es inmoral. O por ejemplo, allá tienen 7 esposas, 10 esposas y aquí solo una. ¿Ves que la moral es relativa? Sí, pero resulta que en esos países que tienen muchas esposas, también el adulterio es penalizado. Porque si te vas a casar con tantas esposas, tienes que ser fiel a esas esposas y tienes que velar por esas esposas. Y si tú cometes adulterio, estás infringiendo la ley allá. Acá es igual. El adulterio es igual en todo lado. Dependiendo de cómo se juzgue un acto u otro, ese no es el tema en cuestión. El tema es que se sigue viendo ciertos actos como malos y ciertos actos como buenos, independientemente de cómo se juzguen. Siguen siendo malos. Si el adulterio acá es juzgado de una forma, allá es juzgado de otra, en las Amazonas es juzgado de otra manera, ese no es el punto. El punto es que se sigue viendo como malo. Entonces, el ser humano no puede escapar
a la realidad de que el mal es algo muy real. A mí me gusta preguntarle siempre a los relativistas morales, cuando ellos tratan de decir, no, es que la maldad realmente no existe, yo le digo, mira, violar y matar a un niño es malo, ¿sí o no? Con ejemplos así de crudos. Y básicos. Y reales, que suceden a diario. Y ahora que la película Sound of Freedom está de moda, ¿no? Qué bueno es traer ese tema. Y es decir, ¿qué opinas de eso? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Es una cuestión de preferencia? Y la mayoría siempre me dice, no, realmente es malo. Es malo. Absoluto. Aquí o en cualquier parte. Aquí o en cualquier lado, torturar a un niño es malo, sí o sí. No me digas entonces de que eres un moralista relativista cuando me estás afirmando que es malo. ¿Por qué es malo? Porque si Dios no existe, entonces eso no sería malo, sería solo una cuestión de preferencia. Y no se puede huir de eso. Por eso es que las definiciones que estamos viendo nos llevan una y otra vez a contraponer el mal con el bien. No se puede definir el mal sin apelar al bien. Por supuesto, y es que la idea del mal se asocia entonces a los accidentes naturales o a comportamientos humanos que se consideran perjudiciales, destructivos, inmorales y son fuente de sufrimiento moral o físico. Exacto. Entonces, y esto aplica en cualquier civilización, en cualquier cultura, en cualquier parte, donde sea que estemos. Exacto. Entonces, el concepto de bueno o de malo, o de bien o de mal, es irrefutable. Totalmente. A donde quiera yo llegar, o con la forma en la que lo quiera justificar, siempre va a existir, siempre existe y siempre está presente. En cualquier cultura hay cosas buenas y hay cosas malas. Exacto. Y el concepto como tal siempre está presente. Siempre está Tan está presente que por ende también es el mismo tema en cuestión, aún hablándolo en aspectos bíblicos. El tema en cuestión en la Biblia se fundamenta o se inicia a partir de esta idea del bien y del mal. Totalmente. Y bueno, otra enciclopedia, Herder, dice, el mal es el daño o sufrimiento que se da en muy diversos ámbitos. Se habla por ello de un mal físico, psíquico, moral, metafísico y religioso, aunque puede reducirse a dos clases, mal físico y mal moral. El mal moral es la libre decisión humana de actuar contra el bien. Otra vez, la definición vuelve a enlazar el mal y el bien. No se puede separar al mal, no se puede dar una definición del mal sin apelar al bien. ¿Y qué es Dios? Por definición, Dios es el bien máximo. El bien máximo y una vez más, ¿qué es el hombre? La libre decisión de actuar como quiera. Exacto. Porque eso somos nosotros. Sí. Y de hecho, clarísimo está el concepto, no como tal, como libre albedrío, no aparece como tal, pero sí el principio. Exacto. Y sí en el pensamiento de Dios, la oportunidad de que nosotros podamos tener la libre decisión humana de actuar. Y aquí se centra el problema en todo esto. Porque exactamente por este principio de la libre decisión es que en el mundo el mal puede cargar en algunas áreas o mayores partes de la población que en otras, porque a mayor cantidad de personas que toman la decisión humana de actuar en contra del bien. Y pues por aquí va la cosa. Es decir, la maldad es creencia de algún... la maldad es la carencia de algún bien. Correcto. Carece el bien. Entonces, mira por qué el mundo está lleno de maldad. Porque hay carencia de bien. Exacto. Y yo creo que por aquí va la cosa. Entonces, si hay carencia de bien en el mundo, ¿es culpa de Dios? Es la gran pregunta. Porque entonces está cargado, si nosotros tenemos la oportunidad de poder elegir hacer el bien o el mal. O sea, Dios no está interfiriendo en la decisión que yo tomo día con día de hacer lo bueno o lo malo. Si yo tengo en este momento la oportunidad de robarme media hora en mi trabajo, ¿está Dios presente en esa decisión? No, el único que va a tomar esa decisión soy yo. Sí. Entonces, como ya yo soy parte de una estadística de maldad o de la carencia de un bien que puede aportar a una empresa para poder moralmente ser mejor, un mejor empleado. Sí. Si yo tomo esta decisión y actúo
Hay consecuencias. Hay consecuencias. Y si yo soy despedido, ¿por qué meto a Dios en este problema? La decisión fue mía. La decisión fue mía. Me vieron en las cámaras, me fui media hora antes, me preguntan al día siguiente cómo lo justifico, miento. Mi jefe ya no me cree, voy a ser despedido. Ahora vienen más consecuencias, por ende ahora el mal trae más mal. Mi familia ahora tiene la necesidad, de repente tengo que entonces ahora engañar, robar, hacer otro montón de cosas más. Perdón, se va desatando toda una bola de nieve de maldad a partir de un principio. En esto podemos resumir entonces un poco el tema en cuestión. Sí. Y bueno, eso aplica, claro, a muchos males que nosotros como seres humanos hacemos a otras personas, nos buscamos por cabezones, por tercos. Y también hay resultados indirectos de muchas decisiones que nosotros cometemos. Por ejemplo, cuando vemos desastres naturales y nos preguntamos, ¿pero por qué? Pero es que como seres humanos también hemos venido teniendo una conducta por muchos años de destruir la naturaleza. De arrojar un basurero al río. Exacto. Sillones. Contaminación. Bolsas. Bombas nucleares que el ser humano ha lanzado y que producto de la radiación de esas bombas hasta el día de hoy nacen niños con enfermedades congénitas en Japón, por ejemplo, con las dos bombas de Nagasaki, Hiroshima, ¿no? El derrame nuclear en Ucrania. También ha traído problemas a toda esa población hasta el día de hoy con la radiación. Entonces, aquí vemos que hay problemas también en muchas enfermedades que nos hemos buscado por nuestras propias decisiones malas que hemos tomado como seres humanos. Hemos venido destruyendo la creación de Dios que es buena y eso ha traído muchas consecuencias también a nivel de salud, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que hay muchos males que se pueden realmente encontrar su raíz en la libre voluntad del ser humano, en su decisión de, en vez de obedecer a Dios, traer problemas. Ni que se diga de las guerras. Ahora, Ucrania y Rusia. ¿De quién es la decisión? ¿Por qué tantas personas sufriendo, sin hogar, niños? ¿Es un problema de Dios o es el problema del ser humano que ha tomado la decisión por ambición, por poder o cualquiera que sea la razón de matar a su prójimo? Y qué duro es ignorar esto. Porque entonces esto más bien nos vuelve obviamente ignorantes del tema. Y si pues nos ponemos a cuestionar a Dios y su participación en esto, cuando vemos claramente que hay intereses egocéntricos, egoístas, poder, etcétera, que no es más y nada menos que esto, las guerras. Al fin y al cabo es el deseo de satisfacer alguna carencia de poder. Sí. O buscar egoístamente el bien que otra nación pueda poseer, ¿verdad? Porque lo quiero para mí. ¿Qué tiene que ver Dios con todo esto? Pero si se desata una guerra, viene la destrucción, la muerte, las hambrunas, y yo ignoro este proceder tan básico de la carencia de algún bien, y termino juzgando en el tema a Dios, diciendo no existe, porque si existiera, entonces esto no estaría así. Bueno, pero ¿qué tiene que ver esto? Entonces, Dios es el máximo bien. Exacto. Es la definición. Exacto. Así que si el mal existe, Dios existe. Esto es una declaración bastante fuerte. Ahora sí nos puede llover por esto. Sí, pero mira acá que entonces si el mal existe, Dios existe.